¿Para qué tanto cuento? Es un libro de narraciones posbélicas, breves, con estilo realista, publicado en el año 2000, ubicado en el contexto de la guerra civil que sufrió Nicaragua en la década del 80. Los cuentos recrean las experiencias del autor durante el servicio militar. El autor de este libro, Juan Sobalbarro, nació en Managua, Nicaragua, en 1966. Es licenciado en Arte y Letras, director y fundador de la revista literaria 400 Elefantes. Abandonó sus estudios de medicina por la carrera de Arte y Letras, una disciplina que desapareció de la universidad. A inicios de los 90, cuando tomó esta decisión, Nicaragua salía de la guerra, una guerra en la cual él mismo participó. Sobalbarro ha publicado por su cuenta ¿Para qué tanto cuento? 2000 y Agenda del Desempleado 2007, mientras que Unánime 1999 y Perra Vida 2006 aparece bajo el sello del Instituto Nicaragüense de Cultura y el grupo editorial LEA. Ha sido incluido en Rubens Orphans, Anthology of Contemporary Nicaraguan Poetry, el sinónimo antónimo, Bananas and Papayas, Antología de Cuentos Centroamericano, y The Poetry of Men's Life, an International Anthology. Ha sido co-compilador de las antologías Poesía de Fin de Siglo, Nicaragua-Costa Rica, y Cruce de Poesía Nicaragua-El Salvador. Realizó en coautoría el guión de la película La Yuma, que recibió mención de honor en el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana en el 2000. La intención que tenía el autor al publicar esta obra era presentar una colección de narraciones breves en las que se combinaran las experiencias personales de la guerra con la ficción, cuidando que la ficción no banalizara la realidad y que la realidad misma sirviera de testimonio de una época atroz. Pretendía lograr un producto que, a la vez de tener calidad literaria, fuera también memoria y denuncia de los horrores de la guerra. El título de ¿Para qué tanto cuento? Tiene dos propósitos, según el autor. Primero, declarar una preferencia por la narración breve, pensando que la brevedad, a diferencia de narraciones de más largo aliento, se despoja de ornamentos, de descripciones largas y tediosas, o de diálogos de los que bien se puede prescindir. El autor revela que en este libro buscaba un estilo más minimalista, con diálogos cortos y rápidos, centrados en el momento que viven los personajes y que buscaran causar algún impacto en el lector. Descripciones breves y básicas que no se diluyeran ni en ser minuciosas ni en metáforas. En segundo lugar, en la expresión ¿para qué tanto cuento?, quería manifestar la crueldad de los criminales de guerra, esos que asesinan de manera fría, sin conflictos morales, personajes que son reales y en los que la maldad no tiene retoques emocionales. Son asesinos naturales. El escritor tenía interés en estos personajes porque conoció a algunos de este carácter y porque eran los más opuestos a los revolucionarios humanistas y llenos de amor que el sandinismo decía poseer. El título del libro es el mismo de uno de los cuentos incluidos en la colección. Este es el más breve y el que condensa mejor todo el concepto del libro. La portada fue realizada por el mismo autor y tiene la intención de denunciar a esa revolución que se vendió como la mejor del mundo y que terminó convertida en un matadero, en palabras del propio escritor. No se me había ocurrido la idea de que la bandera invertida es una petición de auxilio y un símbolo de crisis humanitaria, pero aún sin haberlo pensado, era eso lo que denunciaba. La crisis del sandinismo que había convertido a Nicaragua en una aldea fúnebre, en un cementerio. En el primer cuento de este libro, Un voluntario para que termine, un hombre sale de una casa rodeada de cerros junto a su hermano Ramón. Advertidos de que los atacarán, resulta herido quien no logró escapar, y sus atacantes, al darse cuenta de que no les es útil, llaman a un voluntario para que termine con su vida. Es narrado con voz omnisciente, y este cuento nos presenta una alegoría de lo que en resumen significa la guerra, una representación de lo que es esta. El autor nos relata que con ese cuento quiso dejar ver cómo la guerra normaliza la crueldad y cómo nos acomodamos ante ella, creyendo ingenuamente que luego no nos demandará un costo. Los recursos literarios que podemos encontrar en las frases de este primer cuento son las siguientes.
Símil. El dolor se le movía como piedra caliente, como pez atrapado en las tripas. La huida ascendente burlaba la agilidad de sus piernas como pesadilla. Y oye de pronto, como en repentino sueño, sonidos de helicópteros que surcan el cielo y el otro que lo apunta. Metáfora, mirada esquiva, la sangre era plena, ancha. El segundo cuento, llamado El Cuchillo, se desarrolla dentro de la guerra, cuando las guerrillas permanecían en la montaña, preparados ante cualquier enfrentamiento con la contrarrevolución, aunque desprovistos de la presencia de estos. Con tono irónico, el narrador protagonista se muestra disgustado, pero pese a su inconformidad, se mantiene subordinado a los intereses de la guerra. Esta constante defensiva del protagonista le crea conflictos con algunos personajes del relato. El cuento es de estructura lineal, está en primera persona y su espacio se desarrolla en la montaña dentro de un ambiente confrontativo, como aludiendo a lo que simboliza el título. Las figuras literarias utilizadas en este segundo cuento son las siguientes: metáfora y símil. Por la paja del techo de la choza se fugaba una mancha de humo gris que se retorcía como de dolor. Hipérbole. Las botas añejadas en lodo, los pies molidos entre hongos y arena. En el tercer cuento, titulado Matemos un chancho, narrado en primera persona, el personaje principal nos cuenta cómo junto a dos compañeros soldados de las guerrillas deciden comprarle a una campesina un chancho pequeño valorado en 300 córdobas para comer entre ellos. Después de la compra del animal, empiezan a planear cómo matar al chancho, sin que esa acción hiciera tanto escándalo para que no lo reportaran como indisciplinados. Al no saber cómo matarle, le provocaron varias heridas, que hizo que tuviera una muerte lenta. Al final lo cocinaron y comieron chancho frito. El chancho en esta narración es una alegoría al enemigo en la guerra, palabra que usan todos los ejércitos y todos los políticos para justificar sus crímenes, para ejecutar sus operaciones de limpieza y para el exterminio de todo lo que se les opone. El cuento pretende desarrollar una analogía entre el sacrificio de un animal y el asesinato de una persona. Por eso el cerdo en algún momento del cuento se humaniza. Hipérbole. Cuando lo vi por primera vez, no pensé que fuera tan diminuto. Emitió un chillido estremecedor que voló por encima de la montaña. Metáfora. En su temperamento de pronto se vio un destello lujurioso y criminal. Solo verle el rostro candente nos inyectó seguridad. Personificación. Luego se le apagó la voz y empezó a hacer un ruido ronco y vibrante. Ahora hasta escupía sangre por esa especie de boca deforme. Los tres cuentos tienen en común el tema de la crueldad humana. Un voluntario, para que termine, transcribe cómo los humanos nos acostumbramos a la guerra y normalizamos a la crueldad. El Cuchillo, a rasgos generales, expone la presencia forzosa de muchos jóvenes en el servicio militar. Matemos un chancho es la muestra de cómo se pretende asesinar a un ser humano bajo la excusa de la guerra. El lugar que se destaca a lo largo de la obra es un pueblo campesino y humilde, donde las personas trabajaban muy duro día a día para poder subsistir, aun con los pocos recursos que contaban durante esa época de guerra. El suspenso junto a la tensión están bien manejados en la escritura. Nos transmiten ganas de seguir leyendo. Los recursos literarios ayudan a que la lectura sea más amena y entretenida, a pesar de que describan situaciones crudas. Por otra parte, la voz narrativa que se presenta de forma omnisciente en el primer cuento contribuye a llenarnos de mucha intriga, y en los demás cuentos la voz en primera persona permite que nos pongamos en el lugar del personaje narrador y nos impresionemos de inmediato con las acciones sangrientas, de suspenso e incluso cómicas. Utilizando el lenguaje regional nica,
En ocasiones, de la zona rural y principalmente de guerra, nos envolvemos como lectores en el ambiente de la montaña. Este código lingüístico y la representación de las actitudes que caracteriza a todos los nicaragüenses permiten que la obra se dirija más allá de lo literario y descriptivo, haciéndonos sentir todo de forma muy realista, por las frases con las que hablan los personajes y los comportamientos que son parte de nuestra historia y cultura. Los cuentos están cargados de la cotidianidad de la montaña en tiempos de guerra. Cada uno de los personajes están expuestos a la violencia, ya sea como un reflejo que pasa por sus ojos o como la acción propia. Son relatos de guerra, no desde el enfrentamiento gráfico de bandos opuestos, donde alguno sale victorioso, sino desde la pérdida, aquel sentimiento que transcurre en los involucrados, cuando solo pueden observar horizontes moribundos, cuando pierden la esperanza de un retorno, o cuando pierden la destreza de matar un chancho sin provocarle tanto dolor. Las historias plasmadas son recuerdos nacionales de la pérdida, faltos de idealizaciones, porque ¿qué otra cosa podría ser la guerra? Las guerras nicaragüenses están incrustadas en la mano de las y los autores para ponderar un ejército o para revelar una realidad difícil, como es el caso de ¿Para qué tanto cuento? A los apasionados de la literatura y a los que quizá no son tan apasionados, pero son curiosos por la historia de Nicaragua, les recomendamos este libro, que con una lectura agradable es perfecto para entender el contexto de guerra de los 80 y saber cómo se sintió realmente estar ahí. Entre más lecturas hagan, más significados ocultos podrán descubrir. Fuerte